Bienvenidos patriotas, ¿cómo están? En esta presentación vamos a ver el ranking de los países más innovadores de América Latina. Yo les diría que para comenzar ustedes anoten los primeros tres que se les vienen en la mente, porque creo que al menos en el orden en el que van a terminar saliendo los países nos vamos a llevar alguna sorpresa respecto de lo que estimo que normalmente pensamos al respecto, ¿no? Recordemos que las formas de medir el desarrollo tienen que ver con ver a la innovación como un proceso y no como un acto en sí mismo. Y hablando de procesos, es uno en el que se dividen dos etapas fundamentales. Por un lado, el proceso de la invención o de la creación, y por el otro, el de la explotación de esa invención, ¿no? Cuando hablamos del proceso de invención, algunos autores marcan que es importante la publicación y otros, o sea, la publicación de artículos científicos, y otros dicen no, hay que concentrarse más en el término de patentamiento, que es algo más complejo y que implica ya una idea acabada, un prototipo de algún producto que va a tener un impacto en la sociedad, ¿no? En cambio, la publicación puede llegar a tener un sesgo más académico y no necesariamente sería una medida de la innovación, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, publicaciones en ciencias sociales y el impacto que no todas van a tener en términos de la innovación en el mercado, ¿no? Cuando ese invento llega a una fase de aceptación, lo que los autores marcan como la explotación es la aceptación por parte del mercado. Para que el mercado lo acepte tiene que haber una venta, ¿no?, entre el fabricante y el cliente. Cuando hablamos de esto a nivel de países, estamos hablando de exportaciones. Si es un bien, puede ser una exportación de un bien de alta tecnología. Y si es un servicio, es la exportación de un servicio tecnológico. Por suerte, las clasificaciones de las exportaciones tienen bien detallados estos dos conceptos, lo que hace fácil conseguir esos datos, ¿no?, que están agregados en la base de datos del Banco Mundial, que es la que generalmente utilizamos para mostrar estos análisis, ¿no? A nivel de América Latina, tenemos este gráfico para los patentamientos anuales desde el año 1996. Fíjense ustedes que el país que mayor cantidad de patentamientos de inventos tiene desde el inicio, 1996, a la fecha, que el último dato que muestran los datos del Banco Mundial es 2019, el país con mayor cantidad de patentamientos es Brasil. Pero miren ustedes qué cerca que había comenzado, ¿no?, en su origen con México y con la Argentina, ¿no?, que son allí los segundos y terceros países, ¿no? Segundo México y tercero la Argentina. Ya en cuarto lugar, aquí este naranja es Chile, ¿no? Este es Brasil, México, Argentina y Chile. ¿Qué tenemos que ver como dato sobresaliente? Que en la forma que lleva esta curva de la importancia del patentamiento para el crecimiento y el desarrollo tecnológico del país que dan México y Brasil, fíjense que aunque tiene mayor crecimiento Brasil, las tendencias han sido en general las mismas. Ha habido un gran ascenso entre el 96 y el 97, una relativa meseta hasta el 2003, un nuevo periodo de crecimiento entre el 2003 y el 2008 para los dos países, una caída de 2008-2009, donde allí queda amesetado México y luego tiene un gran crecimiento entre 2009 y 2013 Brasil, que se mantiene hasta 2015, y llamativamente Brasil decae en su cantidad de patentamientos anuales, ¿no?, que es algo que deberían revisar los brasileños. ¿Por qué Brasil de 2015 a 2018 tiene una gran caída? Fíjense, estamos hablando de 30.000 patentes al año a 25.000. Brasil pierde 5.000 patentes anuales entre 2015 y 2018. Pese a eso, sigue conservando el liderazgo para todo lo que es América Latina. México, en cambio, del 2015 al 2019 también tiene una caída en el nivel de patentamientos que no es despreciable, pueden ser aproximadamente unos 3.000 patentamientos anuales menos. La Argentina tiene su época de mayor capacidad de patentar inventos
hacia el año 2000, fíjense, ¿no? Qué raro, ¿no? Previo a la crisis de 2001 nuestro, y desde allí comienza una leve caída en el volumen de patentamientos que no logramos revertir, pese a que en Argentina ha habido en los últimos años un fomento que habría que ver que no ha tenido, digamos, un impacto real en la cantidad de patentamiento. En el caso de Chile es un dato que ha estado en principio alto en relación a los restantes países de América Latina y siempre se ha mantenido allí, no ha tenido gran avance, ¿no? Pero lo ubica en el cuarto lugar en el ranking de los países que más inventos patentan en América Latina. Repetimos: Brasil, México, Argentina y Chile. A tal punto Chile no ha crecido, pero Argentina ha decaído, que desde 2017 a 2019 están prácticamente pegadas las líneas en cuanto a capacidad de patentamiento, ¿no? Veíamos anteriormente también este boom que han tenido la exportación de servicios tecnológicos al mundo, ¿no? Un área en el que Argentina, que es esta línea celeste que está aquí, entró con todo desde 2002. Ustedes fíjense que era muy bajo para Argentina, del 96 al 99 caía. Hay un intento de ingresar en este mercado hacia 2001 y una caída abrupta hacia 2002, y luego de eso Argentina desde 2002 en adelante, sobre todo hasta 2011, es como que le agarra la mano a este sector y vuelve y empieza a tener una curva casi de carácter exponencial, ¿no? Sería más bien una cuadrática, digamos, pero tiene un crecimiento realmente muy interesante la exportación de servicios tecnológicos que genera la Argentina, y luego en el periodo 2010 a 2012 está amesetado, cae levemente y luego cae abruptamente, ¿no? Entre 2013 y 2014 se ameseta nuevamente y recupera algo de crecimiento desde 2016 en adelante. El otro país que tiene un comportamiento similar, aunque ingresa desfasado 2 años, es este que aparece aquí en verde, que es Brasil, ¿no? Fijémonos que el tamaño de la economía brasileña es mucho más grande que la economía argentina, incluso en la cantidad poblacional de Brasil es muy superior a la Argentina, y asimismo Argentina históricamente hasta el año 2014 se mantuvo por encima del volumen, esto es dólares, es decir, un país contra el otro limpio, ¿no? En un juego donde no estamos dividiendo por tamaño poblacional ni por nivel de la economía. Es decir, que Argentina, siendo una economía más pequeña hasta el año 2014, tuvo un enorme liderazgo tecnológico en la exportación de servicios tecnológicos hacia el mundo, y Brasil logra alcanzar a la Argentina en el año 2014 y desde allí en adelante se mantienen bastante cerca, aunque Brasil ha tomado la delantera. Un caso bastante interesante, ¿no? Y un poco controvertido es el de México, que comienza quizás por su cercanía, ¿no? a Estados Unidos desde 1996 hasta el año 2001. México estaba en un rubro que no existía para América Latina. Ustedes fíjense aquí, comparar a México en este periodo, en la década de los 90, con el resto de América Latina. México tenía un mercado de exportación de servicios tecnológicos y el resto de América Latina no lo tenía. Pero desde el año 2000 en adelante, México es como que abandona esta estrategia y cae prácticamente a nada, ¿no? Eso, incluso países mucho más pequeños de América Latina logran superarlo, como estamos viendo aquí, por ejemplo. Este naranja es Chile, podemos ver el gris que es Uruguay, y Colombia también logra superar a México. Ese es un dato bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos de exportar, lo anterior eran servicios. Cuando hablamos de exportación de bienes de alta tecnología, la importancia que tiene el mercado mexicano en la exportación de bienes de alta tecnología al mundo es tremenda, digamos. Realmente yo pensé que Brasil estaba mucho más cerca de México que lo que muestra este gráfico, ¿no? Esta curva aquí superior con una tendencia alcista desde el año 2009 hasta el año 2019, ¿no? Es una década de crecimiento sostenido en exportaciones de bienes de alta tecnología corresponde a México, mientras que Brasil se mantiene en el mismo nivel desde 2007 hasta 2019, donde finalmente hace una leve caída. La Argentina es la tercera línea que se alcanza a individualizar, ¿no? Esta pequeña línea celeste,
y ya en niveles más bajos están muy pegados todos los países con un volumen de exportación de bienes de alta tecnología casi insignificante, ¿no? Quizás para cada una de las economías puedan representar una buena masa de dólares, pero en términos comparados no, ni siquiera se los alcanza a distinguir. Este gráfico lo que hace es presentar la suma de las exportaciones de bienes de alta tecnología y de servicios tecnológicos. Obviamente la exportación de servicios tecnológicos ya está en un nivel superior, digamos, de complejidad hoy en día que la exportación de bienes de alta tecnología, por lo que es más estratégico y tiene más valor hacia futuro la exportación de servicios tecnológicos. Pero este gráfico, el cuarto que mostramos aquí, hace una suma para tener en cuenta el volumen de dólares que ingresan a cada país en cuestión de exportaciones tecnológicas, sean bienes o sean servicios. Allí el liderazgo total lo tiene México con una pendiente que es alcista desde el año 2009 en adelante. El gráfico llega hasta 2017 completo. En el caso de Brasil, si bien se presenta como la segunda economía de América Latina en este rubro, fíjense que no hay un crecimiento, porque el crecimiento muy interesante que tiene en el área de servicios está compensado por la caída que presentaba en la exportación, aquí en la exportación de bienes de alta tecnología, ¿no? Y en el caso de la Argentina hay un crecimiento de 2007 a 2008 y luego se mantiene allí estable. Y estos son los tres países de mayor importancia, de mayor relevancia en la innovación tecnológica para América Latina en este orden: México, Brasil y la Argentina. Espero que les haya interesado este contenido.